Oye, esto seguro le pasa a mucha gente, ¿no? Sabemos que meditar es bueno, tiene beneficios y todo, pero este, llevarlo a la práctica, hacerlo todos los días, uf, qué difícil se pone a veces. Totalmente. Y justo por eso hoy queríamos clavarnos un poco en entender por qué. Vamos a usar como guía las ideas del doctor Mario Alonso Puig, que hemos revisado de varias charlas y textos suyos. Perfecto. La idea es ver por qué nos cuesta tanto, qué es eso del silencio interior realmente, y cómo juegan el inconsciente y el ego en todo esto, ¿no? Basándonos en lo que él plantea, Exacto. Empezar por entender bien los conceptos desde su perspectiva. ¿vale? Pues arranquemos con algo básico que él menciona. ¿Meditación y mindfulness son lo mismo o hay matices? Fíjate que no son exactamente iguales según Puig. Él dice que la meditación es, un concepto mucho más amplio. Se basa en prácticas antiguas como shamatha, que es básicamente aquietar la mente, serenarla, ¿Ok? Shamatha. y también vipassana, que significa ver con claridad, como tener una percepción más profunda de cómo son las cosas. Entiendo. ¿Y el mindfulness dónde queda? El mindfulness, como la práctica que popularizó John Kabat-Zinn para reducir el estrés, pues es una herramienta más específica, una forma de practicar la atención plena, pero dentro de ese marco más grande de la meditación. Puig enfatiza que la meta va más allá de solo relajarse un rato. Ah, ok. O sea, el mindfulness es como una técnica puntual dentro de un universo más amplio. Justo, y si shamatha es aquietar la mente. Ahí viene la pregunta del millón. ¿Por qué es tan complicado? ¿Es por esa jaula de grillos que él describe? ¿Ese ruido constante? Exactamente. Ese es el principal obstáculo, yo creo, que nos identificamos por completo con ese flujo de pensamientos. Es como si nos fusionáramos con el ruido. Claro. Caemos en la trampa del pienso luego existo y creemos que somos esa voz en la cabeza. Sí, y Puig insiste mucho en eso. No somos los pensamientos, somos el espacio donde ocurren, el observador silencioso que se da cuenta de ellos. Como ser el cielo y no las nubes pasajeras. Suena muy poético, pero en la práctica, ¿cómo logras desapegarte cuando un pensamiento es súper insistente o te duele? Bueno, ahí está el meollo del asunto, ¿no? La tendencia natural es luchar, querer callar la mente a la fuerza. Sí, como intentar no pensar en un elefante rosa. Exacto. Y como dice la psicología, y Puig lo retoma, lo que resistes persiste. O sea, luchar contra el pensamiento a menudo lo hace más fuerte. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Dejar que la jaula de grillos haga fiesta. No exactamente, la propuesta de Puig es más bien aceptar que los pensamientos están ahí, pero sin engancharte, sin darles cuerda, digamos. Ah, como la metáfora esa de Rumi, ¿no? La del huésped inesperado. Lo dejas entrar, pero no le ofreces asiento ni te pones a platicar con él. Justo así. Reconoce su presencia. Ah, mira, un pensamiento de preocupación. Pero no le das tu energía a tu atención plena. Rediriges tu foco, pues a la respiración, a una sensación en el cuerpo, al sonido de fondo. Y al quitarles como el combustible, que es la atención, pierden fuerza solos. Esa es la idea. El silencio no es algo que tú creas a la fuerza, sino que emerge naturalmente cuando dejas de alimentar el ruido. Es una consecuencia del desapego. Suena como que requiere algo más que solo técnica, ¿no? Puig habla mucho de la humildad. ¿Cómo entra aquí? Es que es clave. Él la llama la puerta de entrada al silencio, La humildad. ¿Por qué? porque implica reconocer. Mira, no importa cuánto sepas o cuánta experiencia tengas. En el fondo, no sabemos nada sobre la realidad última. Es adoptar una actitud de estoy aquí para aprender, para recibir, soltando esa necesidad de tener el control o de ya saberlo todo. Me suena al ejemplo de Matthew Ricard, el monje este que llaman el hombre más feliz del mundo, que después de miles y miles de horas meditando, sigue abordando cada sesión como si fuera la primera vez, con mente de principiante. Exacto. O como la historia zen de la taza de té. Si la taza ya está llena de tus ideas, de tus prejuicios, de tu yo ya sé, pues no le cabe nada nuevo. Necesitas vaciarte primero. La humildad es ese vaciarse para poder recibir la experiencia tal cual es. Tiene sentido. Y hablando de cosas que no controlamos tan fácil, está el inconsciente. Puig dice que no es un enemigo, aunque a veces lo sintamos así. Sí, usa una frase muy potente, creo que de Jung.
Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida, y tú lo llamarás destino. Órale, fuerte. Es como, imagina un marinero que no entiende ni de vientos ni de corrientes. Pues va a la deriva y le echa la culpa a la mala suerte, ¿no? A veces por miedo o por arrogancia, ignoramos esas fuerzas internas que nos mueven. ¿Y qué hay en ese inconsciente, según él? ¿Puros monstruos? No, no. Él habla de 3 cosas principales. Uno, sí, nuestras sombras, lo que no queremos ver de nosotros mismos, nuestros lastres. Pero 2, también hay recursos enormes. La creatividad, la intuición, la fuerza interior. Ajá. Y 3, una conexión con algo más grande, con lo espiritual, lo trascendente. Ignorar el inconsciente es como cerrarle la puerta a todo ese potencial, tanto lo oscuro que hay que integrar como lo luminoso que nos puede impulsar. Y eso conecta directo con el ego, ¿no? Que a veces parece el director de orquesta de todo ese lío. Sí, totalmente. Puig lo define de una manera muy práctica. Dice que el ego es como un conjunto de creencias muy profundas, muchas veces inconscientes, que actúan como un filtro. Un filtro, ¿Cómo? pues que colorean cómo vemos el mundo y a nosotros mismos. Es lo que nos hace sentir separados de los demás, insuficientes, con miedo. Pone ejemplos de cómo reaccionamos ante ciertas personas o situaciones de forma automática, solo porque confirman una creencia oculta nuestra. Ya veo. ¿Y el objetivo es eliminar el ego? Suena imposible. No, él dice que no se trata de eliminarlo, sino de hacerlo transparente. Que no sea el dueño de nuestra percepción y, sobre todo, de nuestras reacciones. Que no nos domine. Hacerlo transparente. Me gusta eso. Que no sea el que manda siempre. Exacto. La verdadera libertad, dice Puig, está en poder elegir nuestra respuesta, especialmente cuando las cosas se ponen difíciles. No solo reaccionar desde el miedo o la carencia que proyecta el ego, sino desde un lugar más consciente, más ecuánime. Ahí se ve la calidad humana, dice él. Y cierra con una metáfora padrísima. No somos solo la ola, somos el océano entero. Sí, ese es muy potente. Porque si solo nos vemos como la olita separada, pues vivimos comparándonos, compitiendo, con un miedo terrible a desaparecer, a que la ola se deshaga. Claro, el miedo a la muerte, al fin. Pero si empezamos a sentir, a reconocer que en esencia somos parte de lo mismo, del océano, bueno, esa sensación de separación, de rivalidad y ese miedo existencial, como que se disuelven, ¿no? Podemos ser olas felices, dice él, conectadas en la profundidad. Entonces, resumiendo un poco todo esto que plantea Puy, meditar no es solo sentarse quieto. Es como una invitación a ir más allá del ruido mental, a desidentificarnos del ego, Ujú. usando la aceptación en lugar de la lucha, cultivando la humildad para poder aprender de la experiencia misma y atreviéndonos a mirar nuestro inconsciente, tanto las sombras como los tesoros. Y todo eso para conectar con algo más auténtico, más profundo en nosotros. Y por lo tanto, también con los demás de otra manera, ¿no? Correcto. Viéndonos menos como individuos aislados y más como expresiones de esa misma unidad fundamental. Deja pensando, ¿eh? Queda una pregunta flotando. Si de verdad empezáramos a sentirnos, aunque fuera un poquito más, como océano en lugar de solo ola, ¿cómo cambiaría nuestra forma de relacionarnos? ¿Y cómo navegaríamos las altas y bajas de la vida? Uf, para reflexionar.